Cuando se habla sobre la época medieval, inmediatamente, debido al pensamiento e idea colectiva que se tiene, pensamos en castillos, caballeros, cristianismo, cruzadas, iglesias, tal vez la peste negra, y demás características tales como suciedad y escasa higiene. Sin embargo, eso no viene al propósito de este video, que originalmente sería una simple exposición en clases de la asignatura universitaria de Historia e Historiografía del Medievo, dentro de los planteles del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, en Jalisco, México. Debido a la cuarentena y suspensión de clases presenciales, para la entrega de trabajos se ha recurrido al uso de plataformas varias como Classroom, Hangouts, Gmail, Edmodo, Moodle, Zoom, etc. En este caso le toca a YouTube. Convertir la exposición PowerPoint en video y darlo a conocer a la profesora y miembros de la clase a nuestro trabajo. Mi compañero Ricardo Alejandro Paredes Castro y yo, Alan Alfredo Íñiguez Guerra, estudiantes de tercer semestre de la carrera de Historia de la universidad antes mencionada, les presentaremos cuanto mejor nos sea posible nuestro tema de exposición, arte y literatura medieval. Sin más que decir, comencemos. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los pueblos bárbaros germánicos se extendieron a lo largo y ancho de toda Europa. Se asentaron en la península ibérica, la Galia, la península itálica, Germania, Italia y demás lugares. Levantaron sus asentamientos con los despojos de los romanos, que se componían a su vez, pues, de lo que viene siendo arquitectura romana clásica, que a su vez estaba inspirada en la arquitectura clásica griega. Y por otro lado, de la recientemente surgida corriente religiosa paleocristiana. Todo cuanto se utilizó era básicamente un despojo, eran escombros. Es por eso que en cuanto a obras arquitectónicas prerrománicas se puede notar que utilizaron mucha argamasa, utilizaron lo que viene siendo pedazos de una construcción que ya no estaba. Entre los pueblos más destacables se encuentran los visigodos, que se instalaron en la actual España y parte de Francia, los ostrogodos, que se quedaron en Italia, los francos, que se quedaron en Francia, y los anglos y sajones en Inglaterra. Posteriormente, a España llegarían dos influencias culturales, la bizantina y la árabe, que moldearían la cultura ibérica con el pasar de los años. Entre las obras arquitectónicas que se erigieron durante este periodo de transición de la Alta Edad Media, puedo mencionar el mausoleo de Teodorico en Rávena, las muchas y varias cruces celtas de Inglaterra que se encontraban a lo largo y ancho del territorio que actualmente es Inglaterra, pero preferentemente se encontraban en los cementerios e iglesias. Por otro lado también puedo mencionar a la iglesia de San Juan de Baños de Cerrato, en Palencia. Arte románico. Pasando rápido al arte románico, puesto que tanto este como el gótico son los principales, debo decir y dejar en claro que este orden artístico abarcó desde el siglo XI hasta el XIII. Se caracterizó por ser homogéneo y unitario, pues se extendió por toda Europa y actualmente forma parte de la cultura occidental. Otra característica de este estilo de arte es que se encuentra ligado directamente a la Iglesia, fungiendo como intermediario para la transmisión de la religión cristiana. También cabe mencionar que, debido a que abarcó lo que fue la Alta Edad Media, su carácter fue rural y quedó plasmado en las villas y poblados. Aún no existían las grandes ciudades, y cuando éstas llegaron, el orden artístico dominante fue el gótico. Este estilo artístico no habría surgido de no haber sido gracias a las órdenes monásticas y los primeros monasterios en donde residieron los conocidos monjes. En el año 530 después de Cristo, Benito de Nurcia fundó la abadía de Montecassino en Italia, junto con su propia orden, la benedictina. A partir de la ayuda de los monarcas y de la fama que se acarreaban,
por los monjes y sus obras, consiguieron tierras y riquezas para fundar sus monasterios, que se convertirían en centros culturales de gran importancia durante este periodo. La composición de los monasterios consistía en lo siguiente. En el centro de los monasterios se encontraba el claustro, que era un patio cuadrado rodeado por un pórtico. Además de esto, se contaba con un refectorio o comedor, donde los monjes merendaban. Un scriptorium o biblioteca, en donde se rescataban los documentos clásicos antiguos y se escribían, por ejemplo, Biblias y demás textos de índole religiosa cristiana. Había dormitorios, una sala capitular o centro de reunión, había una iglesia, había enfermerías, preferentemente, una hospedera y algún que otro viñedo. Generalmente estaban rodeados por algún tipo de defensa, ya fuese un muro pequeño, y a su alrededor generalmente había campos donde habitaban los siervos dispuestos por los monarcas que les habían cedido las tierras a estos monjes. Estos se encargaban principalmente de servir a estos monjes, produciendo alimentos y herramientas, y estos monjes a su vez se encargaban de enseñarles todo cuanto de la fe cristiana se refiere a estos siervos. La composición arquitectónica del arte románico. Existían dos tipos de edificios sumamente relevantes por su papel en la sociedad, como también por el hecho de que en estos se encuentran presentes las características clave de este orden artístico. Primeramente, las catedrales e iglesias, así como los monasterios anteriormente mencionados, y por otro lado, los castillos, aunque también se encuentran algunas murallas, como por ejemplo las murallas de Ávila. La razón de que este arte estuviese ligado directamente con la espiritualidad y religiosidad cristiana se debe principalmente a que se usaba para la conversión de las poblaciones. De ahí que se diga que este orden artístico estuviese al servicio de la iglesia. Esto se repite tanto en la arquitectura como en la pintura, pero vamos por partes. Las iglesias se componían de 3 a 5 naves, con la central más alta y ancha que las laterales, un transepto que da forma de cruz al edificio, generalmente en forma de cruz latina, una cabecera absidal o absidial, capillas o absidiolos, girola o deambulatorio, ventanas o tribunas, dependiendo del caso, arcos formeros y fajones, bóvedas de cañón y o de arista. Para dar ejemplo y plasmar imágenes respecto a esto, puedo mencionar, por ejemplo, la girola de la Catedral de Segovia y la primera nave de la Basílica de Santa María Magdalena de Becelay. Con respecto a los arcos, hay que mencionar que los arcos se utilizaban para soportar el peso de los edificios, para amortiguar el peso, y debido a que en comparación al orden gótico, el orden románico era muy pesado, no solo por los materiales que se utilizaba, sino porque debido a que, como anteriormente he mencionado, era de un ámbito rural y no existían ciudades, no existían grandes fortalezas, la población tenía la necesidad de refugiarse dentro de estas iglesias, motivo por el cual los muros eran muy gruesos. Las ventanas, como más adelante explicaré con más detalle, eran muy pequeñas o de plano no había. Por ello era necesario que se utilizasen pilares y columnas varias que generalmente se componían entre sí para amortiguar el peso del techo y a su vez amortiguar cualquier golpe externo en las paredes. De ahí que también algunas iglesias tuviesen contrafuertes. Retomando las ventanas, cuando se usaban, estas eran muy pequeñas y sin acristalar, puesto que el uso de las basílicas, iglesias y catedrales de este orden poseía en su composición una gran pesadez atribuida al grosor de los muros, como anteriormente he mencionado. Y nuevamente dejo en claro, no había castillos ni fortalezas, y las que había no eran nada comparadas a las que generalmente conocemos, que eran enormes y magníficas,
No, era básicamente como una casa grande con un muro. Eso era todo, básicamente. Y durante aquel tiempo, pues no había suficiente población, no había suficiente dinero como para costear una obra de grandes magnitudes. Así que los campesinos solían refugiarse dentro de estos edificios durante las incursiones de bandidos o de algún reino enemigo. Retomando las características arquitectónicas, nuevamente con templos, hay que mencionar lo siguiente. Poseían volúmenes simples y escalonados. Los arcos ciegos decorativos, cimborrios, cornisas con cornecillos, archivoltas o arquivoltas. Había ábsides, había un crucero, había un mano estredio y abocinado, contrafuertes, columnas adosadas, muros macizos y continuos, bóvedas de cañón, que era lo usual para soportar el gran peso del techo, cúpulas, trompas, impostas, bóveda de cuatro de esfera, arquivoltas, nuevamente, ya fuese dentro o fuera, ábsides, pilares con columnas adosadas y uso de sillares en muros y pilares. Los contrafuertes eran básicamente pequeños muros o pequeñas acumulaciones de roca que se utilizaban en el exterior del muro, al exterior del edificio, para, para que el peso se distribuyese. Y como muestra de ello, un ejemplo, puedo mencionar el monasterio de las Huelgas en Burgos, que cuenta a lo largo de todo ese edificio con una gran cantidad de contrafuertes. Las entradas solían estar muy ornamentadas y se componían por un parteluz que dividía la puerta en dos, arquivoltas o archivoltas que otorgan profundidad a la entrada, un dintel, columnas con dinteles y lo más importante, el tímpano. Un ejemplo de esto se encuentra en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, en España. Refiriéndome más a las características de las entradas, hay que mencionar que la puerta era abocinada, había relieves figurados, solían ser, por ejemplo, monarcas, ángeles, los cuatro evangelistas o el propio Dios. Había pequeñas columnas a los laterales que a su vez contaban con pedestales y capiteles. En el tímpano era donde mayor cantidad de relieves había. Y ahora bien, respecto a las típicas torres campanarias de las iglesias, generalmente estas solían ir en pares, aunque en raras ocasiones solía haber solamente una. Como ejemplo de este, encuentra el campanario de la Val de Vaux y el monasterio de Santa María de Ripoll en Gerona, que solamente cuentan con una sola torre campanaria. Cuando se contaba con dos torres campanarias, generalmente se encontraban a la entrada en los dos laterales. Como anteriormente he mencionado, no había muchos castillos y los que había no eran para nada comparados a los que generalmente imaginamos cuando hablamos de castillos medievales. Hay que recordar que no eran cuentos de hadas. Y de los pocos castillos que puedo mencionar que fueron construidos con este orden artístico se encuentran, por ejemplo, el Castillo de Loarre en Huesca o la Torre de Londres, alzada por Guillermo el Conquistador. También existieron, como anteriormente mencioné, murallas como las de Ávila y puentes como el de la Reina en Navarra. Comenzando con la escultura románica, hay que destacar que esta se caracterizó por estar presente mayoritariamente en relieves, los cuales se encontraban en las paredes, puertas y columnas, inclusive en mismas entradas, preferentemente de las mismas iglesias, y toda la arquitectura en general. Los temas que se representaban eran de carácter bíblico, de ahí que se siga mencionando que se utilizaba este arte para convertir a las poblaciones al cristianismo. Hay que recordar que la mayor parte de la población era analfabeta. ¿Cómo le enseñas la Biblia a un analfabeta si no sabe leer? Pues en este caso con dibujitos.
Mayoritariamente se muestran episodios y versículos del Apocalipsis, los 4 apóstoles y a Jesucristo dentro del Pantocrátor. Ya hablaré más adelante de esto. Las formas no son bellas ni proporcionadas, puesto que no importaba al ser utilizadas de manera didáctica para enseñar la fe a los devotos y letrados, o sea, como ya he mencionado, la mayoría, en comparación al arte clásico griego y al romano, que buscaban la perfección, el naturalismo. Pues aquí no importa el que sea proporcionado, que haya caras planas o no. Lo único que importa es enseñar a las personas la fe. Estas esculturas son inexpresivas, rígidas e hieráticas, es decir, que no dan la sensación de que se estén moviendo, en contraposición a las anteriormente mencionadas esculturas greco-latinas. Generalmente en la fachada de las entradas, en el tímpano, se encontraba casi siempre el Pantocrátor o Jesús triunfante, y o de los evangelistas, que eran 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Respecto a las columnas que se utilizaban en este orden artístico, hay que mencionar una característica principal, y es el hecho de que los escultores de este arte le tenían un pánico a dejar huecos vacíos, por lo que se aprovechaba cada parte del edificio para los relieves, incluidos los capiteles, que eran generalmente los más decorados. Se crearon varios tipos, siendo, por ejemplo, el primero, el historiado, que está narrando una historia, generalmente de carácter bíblico. En segundo, se encuentra el figurativo, con personas y o animales. En tercer lugar, el de ornamentación geométrica. Y en cuarto lugar, el de decoración vegetal. Claros ejemplos respecto a esta arquitectura, a esta escultura románica, puedo mencionar a la Virgen de la Catedral de Tudela, en Navarra, y las esculturas de la Catedral de Urgence. Empezando con la pintura románica, hay que decir que esta estaba subordinada a la arquitectura de la misma manera en que lo estaba la escultura. Se podían encontrar desde en las paredes, techos y hasta las bóvedas, pero generalmente solían estar en las ábsides de las iglesias. En estas se representaba al Pantocrátor o al Tetramorfo, que es nada más que Cristo rodeado por sus 4 evangelistas anteriormente mencionados en forma de ángel o de animales. Las técnicas utilizadas fueron el fresco y el temple. Las figuras representadas eran expresivas pero planas e irreales, nuevamente porque el objetivo era instruir al cristianismo a los analfabetas a través del simbolismo. En estas pinturas no hay perspectiva, no hay volumen o efectos de luz, no hay paisajes. La imagen pertenece a un fresco de San Clemente, Lérida. Este es un Pantocrátor o Tetramorfo, el que pueden ver en pantalla. Si se habla de pintura medieval, claro está que hay que mencionar las hechas por los frailes, en este caso sus famosas miniaturas, hechas en sus manuscritos, así como en algunos tapices, como el de Bayeux, que cuentan una historia, ya sea una religiosa o histórica. Los orígenes del arte gótico se dan en la mejora y la creación de nuevas técnicas en el sistema agrario medieval, lo que causó que hubiera grandes excedentes en la producción y una emigración de los campesinos a las urbes, provocando un resurgimiento de las grandes ciudades y un debilitamiento del sistema feudal. El excedente fue vital para el florecimiento del comercio y las nuevas rutas comerciales a través de toda Europa y el Mediterráneo, causando así el surgimiento de una nueva clase llamada burguesía. Por otra parte, en el ámbito eclesiástico, una nueva reforma religiosa se estaba dando por parte de la Orden del Císter, donde uno de sus monjes, Bernardo de Claraval, acusaba las excentricidades y opulencias del románico, proclamando la creación de un nuevo arte más austero, luminoso y esbelto. Las características de la arquitectura gótica es que, al igual que el románico, su planta es de una cruz latina, pero con un transverso más corto. Además, la arquitectura gótica buscaba 2 principios: la altura y la luminosidad.
Para ganar más altitud y esbeltez, se utilizaron los arcos apuntados y las bóvedas de crucerías, unidas a través de nervios. Esto permitió que la bóveda fuera más ligera y el peso pudiera descansar sobre los pilares y baquetones, apoyados por el contrafuerte. Los arbotantes distribuían el peso a través del contrafuerte y la pinácula redirigía la carga hacia el suelo, lo que permitió que el peso de la bóveda ya no descansara sobre el muro y estos se pudieran sustituir a través de ventanales o vitrales. Otra de las características de la arquitectura gótica es el uso de rosetones, la fachada con exuberante decoración y las torres decoradas con un chapitel. Sin embargo, dependiendo de la temporalidad y el lugar donde se diera el gótico, presentaron ciertos elementos únicos que lo diferenciaron del resto. El arte gótico surge en Francia en el siglo XII y se extiende hasta el siglo XV, mediados del XVI. La primera edificación de este estilo es la abadía de Saint-Denis, en un estilo protogótico, que es una transición entre el románico y el gótico. El gótico francés evolucionó a su variante clásica, cuyas características es que su transepto se ubica a la mitad de la iglesia y posee dos torres flanqueando su entrada. Posteriormente, el gótico francés pasaría a uno radiante, que buscaría mayor verticalidad y eliminar los muros por vidrieras. A continuación, el gótico francés evolucionaría al gótico flamígero, donde la decoración sería más exuberante con forma de llamas. El gótico francés se extendió a todo el resto de Europa, provocando una fiebre por construir estructuras de mayor altitud y luminosidad. Sin embargo, las construcciones no siempre fueron de ámbito religioso, sino, al igual que el románico, hubo construcciones de ámbito civil, destacando las universidades y los palacios. El primer gótico inglés se caracterizó por ser una mezcla de la corriente románico-anglo-normanda y el gótico francés, el cual evolucionaría a un gótico decorativo donde las bóvedas y las vidrieras poseerían más nervios. Posteriormente, este se convertiría en el gótico perpendicular, donde la línea vertical se priorizaría sobre la curva y los muros pasarían a tener más ventanales. Además, se popularizaría el arco Tudor, la bóveda palmeada y el pilar de haces. En Alemania, la arquitectura gótica se caracterizó por la construcción de edificaciones con gran altura y el uso de decoraciones con agujas, arquillas y baquetones. Además, por el uso de bóvedas estrelladas y reticulares, así como las plantas de salón. La Orden del Císter llevó la arquitectura gótica a Italia. Sin embargo, en este lugar prevaleció su corriente clásica, dando lugar a un gótico más horizontal, austero carente de adornos. Sin embargo, algunas edificaciones en Italia recibieron la influencia alemana. En la península ibérica surge la arquitectura gótica plena, la cual se caracterizó por el uso de la bóveda estrellada y su influencia arábica y francesa. Posteriormente surge el gótico mediterráneo, el cual hizo uso de construcciones mayormente horizontales y con mayor sobriedad. Sin embargo, el éxtasis de la ornamentación surge de nuevo con la llegada de los reyes católicos, con el gótico isabelino platinesco, cuya característica principal fue el éxtasis de la decoración y una ornamentación con características renacentistas y góticas. La escultura gótica se caracterizó por poseer un mayor realismo y naturalismo, figuras más humanas y expresión sentimental en los rostros, ya que en este tiempo se buscaba educar al religioso por medio de la misericordia en lugar de por el miedo. La escultura gótica se ubicaba en la decoración de la arquitectura como catedrales o palacios, en los relieves de las tumbas, los retablos y en las sillerías de las catedrales. La pintura gótica, debido a que los muros fueron sustituidos por vidrieras, se ubicó principalmente en retablos y miniaturas de los libros, o los pocos espacios de los muros que quedaban. Se caracterizó por tener mayor expresión y el uso de paisajes. En Francia, se caracterizó el gótico lineal, el cual usaba figuras alargadas, colores planos y fondos monocromáticos. En Italia, la pintura gótica se caracterizó durante el 200 y el 300 por un mayor uso de colores y composición, así como agregar por primera vez la perspectiva y la percepcionalidad, características que se perfeccionarían durante el Renacimiento. Debido a que los artistas solían moverse con mucha facilidad, en Europa surgió un gótico internacional
que fue influenciado por por todas las regiones y artistas. Se caracterizaba por poseer naturalismo, una sensación de movimiento, colores brillantes y variados, así como figuras más estéticas. La última expresión de pintura gótica fue el gótico flamenco, que se dio a finales del siglo XV y principios del XVI, el cual ya empezaba a incorporar características del Renacimiento como el uso del óleo, mayores detalles, realismo, así como alegorías. Además, los principales que financiaban estas obras ya no era solamente la iglesia, sino también la creciente burguesía. Comenzando con el ámbito literario medieval, hay que decir que durante este periodo surgieron personajes que se dedicaron a escribir, ya fuesen hechos reales, con un poco de fantasía o totalmente fantásticos, y hoy en día podemos disfrutar de sus obras. Debo recalcar que la gran mayoría de los escritores eran sacerdotes o miembros de la realeza, puesto que solo ellos tenían acceso a la educación y aprendizaje de las letras. Uno de los primeros escritores que quiero mencionar es el famoso Dante Alighieri, escritor de la obra de La Divina Comedia. El segundo escritor que quiero mencionar es Alfonso X el Sabio, que vivió de 1221 a 1284, fue rey de León y Castilla, y escribió las Cándidas de Santa María. Y para terminar, también quiero mencionar algunas obras medievales, como lo son el Cantar de Roldán, escrito en francés antiguo, el Cantar de los Nibelungos, Beowulf, escrito por sajones, y el Cantar del Mio Cid, escrito en castellano antiguo y datado en el 1200 después de Cristo. Respecto a esta obra del Mio Cid, para dar un ejemplo de cómo era la literatura medieval, me gustaría recitar unos cuantos párrafos del inicio de esta obra. Con ayuda de mi libro, de la editorial Edimat Libros, impreso en España, procederé a leer un poco. De los ojos tan fuertemente rellorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas e uzzos encañados, alcándaras vacías, sin pies e sin mantos, e sin falcones e sin actores mutados. Sospiró mi Cid, que a mucho vie grandes cuidados. Fabló mi Cid, viene tan mesurado. Grado a ti, señor padre, que estás tan alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas. A la gira de Vivar vieron la corneja diestra. Entrando a Burgos vieron la siniestra. Metió mi Cid los hombros y engrameó la tiesta. Albricia, Albarfanes, cachados somos de tierra, mas a gran honra tornaremos a Castilla. Mi Cid Roy Díaz por Burgos entrove, en su compañas de saenta pendones. Ejien lo ver mujeres de varones, burgueses e burguesas, por las siniestras sonde, plorando de los ojos, tanto bien el dolore. De las sus bocas todos decían una razón. Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señore. Convidar leían de grado, mas ninguno no osaba. El rey don Alfonso tanto había la gran saña. Antes de la noche en Burgos del entró su carta, con gran recabdo e fuerte mientras sellada, que a mi Cid Roy Díaz, que nadie no le diese en posada, y aquel que la diese, supiese ver a palabra, que perdería los saberes y más los ojos de la cara, y aún demás los cuerpos y las almas. Grande duelo habían los dientes cristianas. Escóndese de mi Cid, que no le osan decir nada. El campeador adaliñó a su posada, así caminó llegó a la puerta. Fallóla bien cerrada, por miedo del rey Alfonso que así lo pararan, que si no la quebrantas, que no la abriesen por nada. Los de mi Cid a altas voces llaman, los de dentro no les quieren tornar palabra. Aguijó mi Cid a la puerta se llegaba, sacó al pie de la estribera, una ferida le daba. No se abre la puerta, que bien era cerrada. Una niña de 9 años a ojo se paraba. Ya el campeador en buena cingió esta espada. El rey lo ha velado, anoche le entró su carta, con gran recabdo y fuerte mientras sellada. No vos osaríamos abrir ni coger por nada, sino perderíamos los saberes de las casas, y aun demás los ojos de las caras.
Cid, en el nuevo mal vos non ganades nada, mas el criador nos bala con todas sus virtudes santas. Esta la niña dijo, y tornóse por a su casa. Ya lo ve del Cid, que del reino no había gracia. Partióse de la puerta, por Burgos aguijaba. Llegó a Santa María, luego descabalga. Fincó los hinojos del corazón rogaba. La oración fecha, luego cabalgaba. Salió por la puerta y al Larzón pasaba. Cabo Burgos esa villa en la esclera posaba. Fincaba la tienda y luego descabalgaba. Mío Cid Roy Díaz, el quien buena cinjo espada. Posó en la glera cuanto no le coge nadie en casa. Derredor de él una buena compañía. Así posó mi Cid como si fuese en montaña. Vedada le han compra dentro en Burgos la casa. De todas cosas cuantas son de vianda, no los harían vender al menos dinarada. Esto es todo por nuestra parte. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Que pase un buen día. Gracias.